Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Les saluda Febe Cruz, directora de Noticia Monumental, Alejandro Meléndez, periodista de Noticias Monumental. En este mes de marzo, que acá en Noticia Monumental lo hemos bautizado como el Mes Internacional de la Mujer, teníamos pendiente una entrevista con una invitada que ya les vamos a presentar, así que quédese con nosotros en este nuevo episodio. Hola, ¿qué tal, Febe? El saludo para vos y para quienes nos escuchan. Efectivamente, además este año, este primer trimestre nos deja retos importantes en materia con respecto a la mujer específicamente y la violencia, lamentablemente, que se está viviendo en contra de las mujeres, específicamente también este año con los datos alarmantes que de momento nos deja el tema sobre todo de femicidios. Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer, está con nosotros en este punto de encuentro. Como decía Alejandro, doña Cindy, qué complicado estar en sus zapatos incluso, ¿verdad? Porque evidentemente usted es como la cara visible de a quién pedirle cuentas, ¿verdad? Por lo que está pasando, aunque no solamente puede ser responsabilidad de una persona esto. A mí me preocupa mucho, y lo digo siempre en las noticias, acoso callejero, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, femicidios, que estamos con un fenómeno horrible en este 2025. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué hemos dejado de hacer para llegar a estos niveles de violencia contra las mujeres? Bienvenida a Punto de Encuentro. Muchas gracias, Febe. Alejandro, acabas de hacer la pregunta adecuada. ¿Qué dejamos de hacer? Todo fenómeno social, y no soy socióloga, pero cualquiera puede dar fe de estas palabras, es un proceso que se va gestando, que es el resultado de algo. A veces un poco más acelerado que otras. Sin embargo, lo que nosotros vemos hoy es una respuesta, es un continuum de violencia acumulada que no sale por generación espontánea. Nosotras tenemos un sistema de atención y prevención de la violencia con una política pública que se llama Planovi, que crea el compromiso en 22 instituciones del país, de las cuales se siguen sumando de primera respuesta. Hemos venido trabajando en los 5 ejes de acción, 6 ejes, incluido la prevención del femicidio. Y yo lo que me pregunté tan pronto llegamos es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque la respuesta ya era evidente. Uh-huh. Nosotros hemos venido en un proceso de aumento de violencia generalizada, pero sobre todo una violencia distinta. El sistema que se creó para combatir el señor que se pasó de tragos y que vino y agredió o terminó matando a una mujer, hoy es otro fenómeno. El perfil del perpetrador de la violencia es un delincuente asiduo de los tribunales de justicia. Es un hombre muchas veces muy joven, cada vez más joven. Quiere decir que él se crió, los costarricenses al menos, los que estaban acá, durante el proceso en donde ya estaba activo el Planovi. Uh-huh. Ya teníamos política pública, en principio ya el MEP estaba aplicando desde hace más de 10 años procesos de prevención de violencia, según lo que indica el mismo sistema y los indicadores. Lo que pasa es que nunca fuimos eficientes, nunca medimos lo que estábamos haciendo. Las políticas públicas pueden ser muy robustas técnicamente y doctrinalmente, emanadas tal vez de las principales académicas de este país, muchas de ellas que incluso pasaron por el INAMU o que dejaron ahí sus pupilas, pero que nunca bajaron a las bases, que sacaron de un libro, pero que nunca se evaluó, se evidenció si realmente estaban teniendo el impacto esperado y se hicieron las medidas correctivas para decir, nosotros no estamos logrando los objetivos. No es la primera vez que hay un aumento de violencia. En el año 2011 tuvimos 40 femicidios. Recordemos que también cambió la manera en cómo se ven los femicidios ahora con el cambio de ley. Eso permite que ahora otros muertes se llaman femicidios en otros contextos que no necesariamente es relación de pareja. Por ejemplo, los últimos 2 que fueron matricidios que pasaron en este año, lamentablemente, son considerados femicidios, pero si lo vemos, son situaciones donde los 2 perpetradores estuvieron en la cárcel. Uno venía saliendo de un homicidio calificado que estuvo menos de 8 años en prisión, salió y tuvo un altercado con su madre por dinero y la mató. Entonces, igual pudo haber sido el papá, ¿verdad? O sea, no necesariamente es, pero sí se refleja pues una violencia generalizada. El aumento de los homicidios impacta también la vida de las mujeres. Tenemos más mujeres metidas en temas delictivos y de crimen organizado. Tenemos mujeres lamentablemente que ven como una forma de vida ser parte de algunas fiestas
de algunos grupos porque saben que en una de estas fiestas pueden hacer hasta $5,000. Lo que no saben es que pueden no salir vivas si se aloca la fiesta. Ese es el tema. Nosotros tenemos un programa de capacitación a mujeres en violencia que le da el subsidio el IMAS, que son más de 10,000 mujeres al año. Es que no es menor. Y en una de estas me comentaban hace un mes y medio, que habían 2 chicas de 13 años y una le decía a la otra, hijas de estas mujeres, yo quiero ser la esposa de un narco. Y le decía a la otra, no, yo mejor la novia, porque así lo veo menos tiempo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué dejamos de hacer? Dejamos que en nuestras televisoras nacionales se implementaran nuevos modelos de vida fácil, rápida, emulando actitudes, comportamientos, tipos de vida que no es el típico costarricense, ¿verdad? Cada vez nuestras familias, sin una política de seguridad por muchos años, el narcotráfico se instaló en nuestras familias, en el seno de nuestras familias. Tenemos jóvenes en riesgo porque son madres adolescentes que tienen miedo de decir porque el padre es un hombre vinculado con el narcotráfico, con carteles. O sea, es que esa es la realidad que tenemos y esa es la realidad que está impactando también a nuestras mujeres jóvenes que vieron un estilo de vida también en esto. Ahora, no solo ellas, en realidad el tema del femicidio recae en una situación de diferencia o de disparidad de poder. Entonces, mucho de lo que se ha dejado de estudiar en Costa Rica, que no se ha investigado y que en otros países lo hacen, por ejemplo, es el perfil del perpetrador, que ellos pueden tirar una alerta de riesgo de femicidio, que es el llamado que nosotros hemos estado haciendo y yo personalmente le he hecho al Poder Judicial, a la Fiscalía y a el área penal, del juzgado penal, de que apliquen la ley de penalización de violencia contra la mujer y no las medidas cautelares contravencionales de violencia doméstica, porque esas medidas son de alejamiento, pero si un fiscal hace la valoración del riesgo de estos perpetradores de violencia, en vez de pasarlo vía violencia doméstica y ponerle un papel para que no se acerque, le pueden pedir prisión preventiva porque lo pasan vía penal. Y ahí es donde yo siento que no se está haciendo esa valoración, la hacemos nosotras. Y la hace, por ejemplo, un CLAIS, que solo hay lamentablemente 24 en el país, que es un órgano interdisciplinario que en ningún caso CLAIS hasta la fecha ha tenido un femicidio. Pero el Poder Judicial, en vez de colocar más CLAIS en todo el país, tiene como meta 1 por año. O sea, ocupamos 50 años para tener uno en cada cantón, por ejemplo. Entonces es ahí donde nosotros sí vemos que hace falta una política de persecución criminal distinta, enfocada en el riesgo del perpetrador que anda libre, suelto en la calle. Claro, que por eso le preguntaba qué habíamos dejado de hacer, porque esto no es un problema que pasó el año pasado, ¿verdad? Hace 2 años. No, esto ya es histórico, ¿verdad? Y como usted lo decía, hemos tenido años con incrementos en los casos de violencia contra las mujeres. Pero además hay algo que a mí me molesta cuando tenemos un problema, doña Cindy, se lo digo a usted y a la audiencia, y es, llegamos a prevenir y llegamos a enfrentar el problema. Pero yo lo pensaba un día de estos que estábamos haciendo las reflexiones en el Día Internacional de la Mujer, la mayoría de los agresores son hombres, de violencia intrafamiliar, de acoso callejero y de femicidios, por supuesto. Y entonces yo pensaba, antes de llegar ahí, pasaron una infancia. ¿Qué estamos haciendo también como Estado con esas masculinidades, verdad? No sé, me gustaría saber qué estamos haciendo. Lo que estamos haciendo nosotras en esta administración. Revisamos los planes que existen. Lamentablemente en algún momento se mezclaron muchas agendas. Entonces, al mezclarse agendas, estos programas que tienen que ver con masculinidades, que tienen que ver con no violencia, se mezclan con otros de identidad de género. Y es cuando se dio todo un fenómeno en Costa Rica que muchos padres dejaron de permitir que sus hijos llevaran cierto tipo de materias. Entonces, al haber un retroceso, se retrocedió en todo, incluido el tema de violencia, de bullying. Nosotras en esta administración hicimos un trabajo con el MEP para revisar los planes que existían. Hay al menos unos 6 u 8 programas diferentes que en algunos hay un componente sobre violencia, sobre igualdad, sobre masculinidades, y lo que se le pidió al MEP fue sacar de lo que ya está aprobado para no tener que ir al CONESUB a hacer un nuevo programa, lo que ya está aprobado y formar un solo programa, el básico, 1.0. Este es el programa que tienen que llevar todos los chicos, desvinculado de cualquier otro tema que tiene que ver
precisamente con masculinidades, con igualdad y no violencia. Obviamente no podemos esperar a que esto termine de formarse y los efectos van a darse inmediatamente. Comenzamos el año pasado con un plan piloto que es dentro del marco de Guanacaste Equidad, porque eso abre como aquí todo es, si hay una norma habilitante que te lo permita. Entonces, vimos una norma habilitante, empezamos en Guanacaste y es un programa que genera agentes de cambio con chicas y chicos de 5º grado. El programa fue un éxito, se da toda una sensibilización, como un DARE, no sé si recuerdan cuando uno estaba, pero basado en masculinidades, no violencia e igualdad. Entonces, estos chicos terminaron haciendo compromisos, manifiestos, se convierten en agentes de cambio, niñas y niños. Sí, eso le iba a preguntar, porque también, sí, ¿verdad? Va para los dos, para las niñas y para los niños. Leo mucho los comentarios de gente que dice, sí, critican las masculinidades, pero muchas mujeres son las que crían. Por supuesto, también son las mujeres. Sí, a estos son niños, las mujeres, ¿verdad? Que después terminan haciendo este tipo Entonces, de cosas. este programa ya dio el plan piloto con buenos resultados. Para este año se implementa en toda la provincia. Entonces, toda la provincia, todos los niños y niñas de 5º grado van a llevar el programa. Tenemos otras provincias que nos están pidiendo aplicarlo. Esto no se trabaja vía curricular, sino que se trabaja como un programa adjunto, como el DARE, y esperamos tener a toda la provincia de Guanacaste como el modelo, porque un poco de la dinámica que se implementó fue hacer análisis de las bombas machistas y cosas, porque eso le permite a ellos tener esa sensibilidad y reconocer la diferencia, claro, y cómo nosotros reproducimos a través de la cultura también preceptos machistas. Obviamente, y esto fue una pregunta que a mí me hizo el señor presidente cuando me contrató, me dijo, ¿usted va a frenar los femicidios? Y mi respuesta fue muy, muy honesta, le dije, si usted espera que eso pase, eso no va a pasar, nosotros vamos a hacer todo lo posible hoy para las mujeres que ya sufren violencia, darle herramientas. Por eso ha habido 20,000 denuncias más en esta administración por año de medidas cautelares, o sea, 20,000 mujeres se han atrevido a romper el silencio, porque el subregistro es histórico. Todos conocemos amigas, familiares, hermanas, primas que nunca se han atrevido a denunciar. La mayoría de los femicidios, ellas nunca han hecho una denuncia previa, lamentablemente, y esto les puede salvar la vida. Esas 20,000 denuncias más van de la mano de 2,000 llamadas menos al 911 de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque son mujeres que ya sacaron al hombre de su círculo al hacer una solicitud de medida, ya lo sacó, entonces ya no está dentro de la familia generando las situaciones de violencia y hay una correlación. Nosotros sabemos que el pico de denuncia va a subir en el momento en que hay hoy puntos violeta, espacios seguros, nueva línea telefónica, el coabismo en el INAMU, la 1125, pues muchísimas más, digamos, herramientas. Ahora tenemos una app para que la mujer se atreva a denunciar y la idea es que en algún momento empiece ya a disminuir, pero no es porque no lo cuenten, sino porque no se da la violencia. Así funciona obviamente este tipo de mecanismos. Lanzamos 10 campañas en estos 2 años y medio, casi 3 años, hemos lanzado 10 campañas diferentes en redes, en anuncios, en billboards, diferentes campañas sobre violencia digital, sobre violencia de género. La última es la campaña que está enfocada en el efecto de la violencia intrafamiliar en los niños y niñas, ¿verdad? Si ya se acostumbraron a ver a la mujer con el rostro marcado y no hace nada, pareciera que lo hemos normalizado. Tal vez cuando dicen es que es un buen papá pero un mal esposo, tal vez si vean el efecto que están ocasionando para siempre en estos niños y niñas que reproducen los modelos, ellas buscando el mismo patrón de hombre como el que vivió su mamá o ellos reproduciendo la violencia machista, tendrían que también lo ponen a pensarlo más. Entonces, y ya pronto viene otra campaña que se está terminando en este momento. Esos procesos de sensibilización social son necesarios a través de todos los mecanismos. Evidentemente la prevención no es algo, estamos diseñando un programa para los Ensinay, porque ahí tenemos no solo a las mamás que llegan a dejar a los chicos, sino desde muy chiquitos los niñitos y las niñitas empezar a crecer en igualdad, desvinculándola de muchas otras agendas que tal vez eran las que evitaba un poco que los padres se sintieran cómodos en ese tipo de abordajes. Doña Cindy, a lo largo de la historia, cuando hemos avanzado en derechos para las mujeres, pues ha tomado su tiempo, ¿verdad? En su tiempo para que pudieran estudiar, para que pudieran votar, para poder reconocer que había una brecha salarial e intentar hacer algo al respecto.
¿cuánto tiempo estima usted que poder tomarnos, considerando esos rezagos que usted nos está comentando y el trabajo que ustedes están haciendo para que como sociedad podamos revertir esa situación y que la institucionalidad pueda responder tal y como debería hacerlo, y dejar de ver este tipo de casos o verlos por lo menos en menor medida? Vea, se lo voy a decir con toda la sinceridad. Para Naciones Unidas se ha hecho un estudio y estamos hablando de que al menos entre 85 y 110 años. Eso es muy triste. Eso es muy, muy, muy triste. Por eso es que nosotras en esta administración decidimos colocar aceleradores. ¿Y cuál es el principal problema de todo esto? Es la impunidad. Nosotros nos sentamos, todas las ministras de Centroamérica, de América Latina, hace como un mes estuvimos en Honduras con la CEPAL, que es la Comisión Económica. Vea qué interesante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para ver los temas económicos. Y el tema de fondo fue la violencia contra la mujer. Porque es que hay un costo económico altísimo para los países, sobre todo nosotros en vías de desarrollo, que para invertir en la atención de las mujeres, porque son atención no solo para las que sufren violencia, los embarazos adolescentes, las mujeres cuando mueren, ¿verdad? El efecto sobre los que quedan. O sea, el costo social es tan alto que ya entienden que esto es un tema económico. Entonces, nosotros estamos muy claras en que hay que generar aceleradores en algunos temas fundamentales. Autonomía económica de la mujer. Por eso es que parte de la ruta de género está enfocada en autonomía económica. La mujer muchas veces se queda en los ciclos de violencia porque dice, ¿qué hago? ¿Cómo le doy de comer a mis hijos? Y no se atreve a dejar al perpetrador de la violencia por miedo a no poder mantenerlos. Entonces, ese es un elemento. Los cuidados es otro elemento. Las mujeres no tienen autonomía económica porque en un 85% son las que sostienen el cuidado del mundo. Y en Costa Rica no se escapa de eso. Cuando usted ve el sistema de cuidados de Costa Rica, que hemos hecho un esfuerzo extraordinario, pero que abarca solo el 8%, ¿quién está haciendo el otro 90 y pico %? De las mamás. Exactamente. Entonces son mujeres que están dejando de ser competitivas a nivel laboral y que se quedan ahí en esa situación de dependencia para criar a sus hijos, a una persona con discapacidad o a algún adulto mayor, y después terminan a sus últimos días de vida sin una pensión, sin recursos, sin trabajo, sin experiencia, y ese es un grupo también muy fuerte que sufre mucha violencia, porque hay muchos tipos de violencia, pero sobre todo en el tema de la atención a la violencia como tal, los procesos de formación. Y lamentablemente se está notando un repunte en el tipo de masculinidades muy violentas en jóvenes, muy jóvenes en algunos países. Costa Rica no lo ha medido. Yo vengo llegando de la CSW, que es la gran conferencia de mujeres de la ONU. Ahí estuvimos en muchas reuniones de alto nivel. Yo logré traerme varios proyectos para Costa Rica. A eso es que vamos, ¿verdad? A buscar. Y Costa Rica, gracias a la agenda que logramos implementar en estos 3 años ya, nos ha permitido evidenciar que hemos sido muy eficientes, porque lo que lanzamos desde el día 1 ya está teniendo efecto, ya se está haciendo medido, toda la ruta de género, los puntos violetas, los espacios seguros, ya tenemos data que nos dice si está funcionando, está generando. ¿Cómo no se medía? Es la pregunta. Exacto. Es que ¿cómo queremos enfrentar un problema si no lo conocemos y no conocemos el perfil tampoco de esos perpetradores? No lo están midiendo, pero cuando yo vine recién llegado, yo creo que ustedes deben de recordar, yo dije, hay que trabajar con el perpetrador. Hay que trabajar masculinidades para evitar que sean perpetradores, pero hay que trabajar con el agresor hoy, porque no todos los agresores son femicidas en potencia. Muchos son que reproducen mucha de la idiosincrasia, de la cultura machista que está arraigada y que empieza con un modelo pues leve, pero que va creciendo, ¿verdad? Y que se va profundizando por situaciones de vida. Entonces, muchos de estos hombres pueden frenar su violencia, pueden desaprender y volver a aprender, y hay modelos en España. Yo recién llegando me fui para España a ver unos modelos y hay uno que se llama Contexto, de una muestra de 1000 hombres agresores, solo tiene un 8% de reincidencia. Eso no es menor. Pero es que, ¿qué pasa cuando usted agarra a un hombre, lo mete a la cárcel por violencia, está en una escuela de violencia y sale a buscar la venganza o a ser violento con cualquier otra pareja porque él no ha desaprendido sus patrones culturales de violencia? Entonces, sí hay que intervenir, sí hay que invertir para que esta persona deje de ser un riesgo por la que está en la cárcel o la que lo procesó y para cualquier otra. Nosotros estamos proponiendo, tenemos un proyecto de ley que estamos terminando de afinar y es para colocar los procesos de terapia a los agresores, no a todos,
según valoración del juez, a los agresores como una medida alternativa de privativa de libertad. Entonces, que tenga que ir a estas terapias, no son charlas, son terapias cognitivo-conductuales, que es donde hay un diagnóstico de un profesional, hay proceso de terapia, de aprendizaje, y se le da de alta. Porque nosotros no ganamos nada con que estas personas se queden ahí y sigan aumentando la violencia, y después salen más violentos. Es que pues pasan a una escuela de violencia y salen de la cárcel a ser más violentos. Entonces, el INAMU había gastado un recurso muy importante acreditándose en el mundo como una de las únicas instituciones que puede acreditar a aquellas organizaciones que quieran trabajar este tema. Nosotros ya teníamos la acreditación, se llama Zapao, guardadita ahí empolvándose. Y dijimos, sáquenla. ¿Por qué nadie lo usa? Porque no hay dinero de por medio. Bueno, ahora sí va a haber dinero de por medio porque hicimos convenios para poder generar recursos para que organizaciones como el Instituto WEM y aquellas que se quieran acreditar puedan brindarle estos servicios. Entonces el juez sí lo puede mandar a una terapia porque sabe que alguien él no lo tiene que pagar, lo cubre el gobierno, y tiene que ser así. Ese proyecto, nada más, y que usted menciona que no lo han presentado, lo están afinando, No, ¿verdad? estamos afinando, son varias reformas, es una sola reforma que toca, vamos a ver, es un solo proyecto de ley que no es una ley nueva en sí, viene a reformar leyes que ya están, que son los temas que nosotros consideramos. Costa Rica tiene cualquier cantidad de leyes para todo, chiquillos, para todo. Lo que pasa es que esa ley, al final hay unas que no tienen dientes, como que no terminan de amarrar realmente, ¿verdad? Se quedan como en la buena intención, en cuenta la ley de violencia política, o la ley de reparación del daño, o la ley, otras que han salido. Una de esas reformas es la prohibición total de relaciones impropias. En Costa Rica hicimos una ley que prohíbe que si son 7 años de diferencia o 5 años, que si es menor de 15, menor de edad con mayor de edad, prohibido, se considera violación. Ese viene en ese combo. Viene el tema de las terapias. Viene el tema agresores. de las terapias. Que aplicaría para agresores, no para femicidas. No, para agresores. Para agresores nada más. Okay. Ya después no hay nada que hacer. Sí. Claro. Bueno, igual hay un programa que se trabaja desde Intramuros ya con esas personas que están ahí, pero eso es voluntario de ellos si lo quieren llevar o no, y existe. ¿Y se incumplen con las terapias? Sí, es un tema de, y es que verás que muchas mujeres lo piden, pues es que yo nada más quiero que le den un escarmiento, es que nos dicen, ¿verdad? Porque hay hombres que tal vez son violentos en algún momento, pero sí podrían eventualmente transformar su vida, y aunque no vuelvan con esa pareja, que no sigan siendo un riesgo para las mujeres. Ellos tienen que cumplir, pero es una valoración del juez, ¿verdad? Son ciertos niveles de violencia. Viene también incluida el tema de las notificaciones, ese es el que más dolor de cabeza nos ha generado, las notificaciones de las medidas, porque muchos de los problemas es que cuando usted le pone medidas y no le es notificado, no están vigentes, ¿verdad? Por un tema de certeza procesal. ¿Cómo cambiamos eso? Ese es el nudo más grande que tenemos, porque tenemos varias propuestas en la mesa, pero tendría que ser un poco, tendrían que cedernos un poquito el tema de seguridad jurídica por un bien superior. Ese es el debate que tenemos, porque tenemos miedo de que en sala constitucional pues se nos pare. Para que se comunique de qué manera. O sea, la idea de nosotras es que ojalá se pueda, en el momento en que salen ya son efectivas. Ok. Que cuando él las incumple, obviamente se le notifica en ese momento, pero ya es que hoy, si él llega, una persona, como no se le ha sido notificada, no lo puedes procesar por incumplimiento de medidas, ¿verdad? Obviamente por certeza jurídica, porque no los han notificado. Entonces en ese momento se le notifica. A partir de ahí ya, si él vuelve a venir, ahora sí hay un incumplimiento de medidas. Entonces como que eso es muy permisivo, ¿verdad? Le permite, y si se escapa o tiene plata para evitar que lo pesquen, porque esa es la realidad. Y además tenemos una situación que es que los policías son los encargados de hacer esas notificaciones. Entonces, no les puedo explicar la cantidad. Estamos hablando de más de 50,000 medidas al año. Son demasiadas. Entonces, tras de que están en fuerza pública, tienen que ir a buscar a la persona,
hacerle la notificación. Nosotros les dotamos de impresoras a todas las unidades regionales, 85 impresoras le compró el INAMU a todas las unidades de fuerza pública para que por lo menos pudieran imprimirlas, porque no tenían dónde imprimirlas, tenían que ir al juzgado a recogerlas, entonces era doble trámite. Entonces, para que veas, digamos, que a veces en la operatividad, Claro. ¿verdad? ¿Cómo hacerlo más? Entonces, ahí es donde tenemos ese nudo para buscar la mejor manera, que si ya esa persona ha sido procesada por algún medio, él ya tiene un medio de notificación válido en el Poder Judicial y se le pueda notificar en ese correo, por ejemplo. Esa es una de las opciones. Entonces, ahí estamos valorando. Esa es evidentemente el tema del fortalecimiento de nuevo de las oficinas de la mujer en las municipalidades, que las sacaron. En una ley las habilitó y en otra ley, en la misma administración, les quitaron las competencias. Entonces las transforman en unidades de desarrollo social y no hay atención. Y nosotros ocupamos músculos articuladores de las políticas públicas nacionales en las municipalidades. Eso es fundamental. Nosotros lamentablemente cuando llegamos presentamos una acción de inconstitucionalidad contra el artículo que le quita las competencias y obligatoriedad a la SOFIN porque no se consultó al INAMU cuando el INAMU las había creado. Entonces, ahí hay un problema de procedimiento. No lo hemos visto al final, hay un voto salvado, pero no lo rechazaron. Teníamos la fe de que si lo pegábamos, volvieran a tener esa obligatoriedad. Entonces, vamos a buscar cómo meterlas y dotarlas de recursos para que las municipalidades no se excusen en que no tienen plata. Entonces, darle recursos, eso sí, pero trabajan armonizadamente como un músculo del INAMU para generar los impactos en política pública y que ellos generen además las referencias al INAMU, porque muchas de las mujeres nunca llegan al INAMU, no pasan por el INAMU, por las razones que fueran. Antes porque no había atención, no había suficientes abogados, ya ahora hay más abogados, ya ahora hay una línea, hay un call center, ya ahora hay una app, ya ahora hay un WhatsApp. O sea, no puedes decir que no te puedes comunicar con el INAMU hoy, pero antes, digamos, era la excusa. Ahora ocupamos que las mujeres puedan accesar y si las municipalidades pueden tener esa línea directa de trabajo conjunto en implementar política pública en prevención, que formen parte del sistema nacional, que hoy tampoco están. Entonces, digamos que esos son, pero digo, son algunos modificaciones de leyes que ya existen y que podrían darnos un poquito más de músculo para ser más eficientes en el impacto de las políticas. De hecho, doña Cindy, usted nos hablaba de 10 campañas que ya han hecho, ¿verdad? En casi 3 años de administración. Basta ya, su voz importa. Claro. Son 10 en este momento. Este combo de reformas legales que quieren hacer, relaciones impropias a ninguna edad, tema de terapias para agresores, tema de notificaciones, soltar ese nudo, ¿verdad? Para que las notificaciones de esas medidas sean eso es más el que efectivas. Nos tiene. Yo creo que si no lo logramos soltar, se va sin esa. Sí, porque y el tema de las municipalidades, ¿verdad? Eso sí, que mejor que estar en cada cantón, por supuesto, para trabajar aliados. Así es. Porque entonces le están pidiendo la renuncia porque dice que todo lo que está pasando en Costa Rica con la mujer es culpa suya. Vea, yo tengo 2 criterios. No puedo probarlos, pero no me cabe duda. Dice. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Desde que nosotros llegamos, hay un tema político ideológico. Yo digo que es ideológico porque me dolería mucho pensar que es de otra materia, que es económico. Pensemos lo ideológico, que tal vez obviamente algunos movimientos resintieron la llegada de esta administración. Y desde el día 1, en la primera reunión que yo tuve con un grupo de mujeres, a mí se me dijo, recuerde que ya echamos a una ministra, a usted también la podemos echar. Y yo lo que le dije fue lo mismo que dijo, bueno, ahora lo dijo mi jefe, buena suerte con mi jefe. Nosotros venimos a trabajar. ¿Quién le dijo eso? Creo que se llama Ana Calzada, si no me equivoco, es una dirigente de un grupo feminista histórico de Costa Rica. Sí, yo creo que es esa señora, espero no equivocarme. Dijo que ya habían echado una ministra de que usted yo seguía. después le pregunté, yo estaba con doña Adilia en ese momento, entonces él ya me dijo el nombre de la ministra, y yo, en serio. Y bueno, yo dije, aquí estaban claras las intenciones. Nosotros llegamos, el INAMU históricamente se manejó como una ONG, con ciertos grupos que tenían un poder muy fuerte en la institución, y nosotros dijimos, de primero hay que eficientar esta cosa, hay que hacerla eficiente. Yo vengo de la empresa privada, yo sé trabajar procesos, más una vez escuché a una de ellas decir que yo quería hacer una fábrica de atunes en el INAMU porque yo hablaba de procesos, ¿verdad? Entonces me causa mucha gracia. Además yo vine también y moví algunos puestos que estaban históricos ahí como perpetuos de algunos mecanismos internacionales
internacionales que les daban de cierto perfil y entonces usted con eso podía ser consultora y ganaba, ¿verdad? Y yo lo moví, yo osé mover algunas de las piezas, entonces hubo una reacción terrible de una violencia absoluta política, no solo contra mí, porque ya uno sabe si uno está aquí en estos, pero por ejemplo contra la persona que yo nombré en ese puesto, que es una mujer que tiene años de estar, una adulta mayor, que estuvo en el momento en que se firmó Beijing hace 30 años, una mujer de base que estuvo presente y que conoce, y le decían que si ella tenía dignidad, que mejor renunciara. Es más, la misma grupo de mujeres de la CEDAW que está en la Defensoría de los Habitantes. Entonces digamos que para mí no es extraño. Ellas están insistiendo en una declaratoria de emergencia. ¿Estaba secuestrado el INAMO antes de que usted llegara? Así lo sentía yo. Por las buenas intenciones que querrás o malas, como sea, pero había como un control. O sea, yo recuerdo una de las primeras reuniones, yo estaba sentada, ya yo había tenido una reunión sobre el tema de la ley de reparación del daño, que es una ley que tiene muy buenas intenciones para apoyar a las familias víctimas, pero confundieron un subsidio con una reparación, y es un proyecto totalmente inviable porque no tenía contenido presupuestario, jamás. Entonces yo hago críticas, me dice la directora administrativa, aquí nunca pasó ese proyecto para visto bueno, me dijo la directora técnica, a mí tampoco, pasó de una oficina del INAMO directo al despacho de la diputada del PAC y lo metieron el último día. Entonces, claro, pero todo el mundo habla de ese proyecto como, wow, Costa Rica, pero no es un proyecto que no nació muerto, que no tiene posibilidad de operativizarse por falta de recursos. Entonces yo hago una crítica y bueno, tenemos que ver cómo lo resolvemos. Hoy a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, yo tenía una señora sentada ahí frente a mí y ella me empieza a hablar del proyecto y yo le explico y le digo que sí, que nos vamos a sentar para buscar. Y le pregunto que de cuál departamento es, porque estaba en mi oficina. Y me dice, no, yo no trabajo aquí, yo soy la experta, esta la que yo después quité. Y yo, de verdad, mucho gusto, un placer, yo no la conocía, ella estaba sentada, o sea, ellos tenían una entrada, un movimiento, el INAMO casi que como... Grupos feministas son. Sí, okay, sí. Que tenían tomado de alguna forma el INAMO. Pues tenían una influencia muy fuerte en las funcionarias, en todo, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta se le sentaron en una oficina. Sí, ya tenía café servido y todo. Yo cuando le digo yo... Bienvenida a su oficina, le dijeron. Y cuénteme de dónde, cuál departamento trabaja usted, ¿verdad? Sí. Porque tal vez, y me dice, no, yo no trabajo aquí. Y yo, pero... ¿Y cuándo pidió cita? ¿Cómo es la cosa? Ahora yo dije, ¿verdad? Pero bueno, igual, entonces uno se da cuenta que hay ahí un fuerte dominio y ellas insisten en una declaratoria de emergencia y aquí hay una razón. Ellas saben que no se puede. No se puede porque legalmente una declaratoria de emergencia es que usted moviliza recursos en un momento durante un periodo de plazo para resolver un problema que se resuelve con los recursos. Y después termina la emergencia, tiene un plazo. Ya sea un fenómeno social, un fenómeno físico, lo que sea. Migración, se mueven los recursos, se acondiciona el CATEM, termina la emergencia, punto. El femicidio no, usted no puede terminar la emergencia metiéndole plata. Usted no va a dejar de que los hombres maten a las mujeres hoy metiéndole plata. Y se terminó la emergencia. Exacto, no funciona, no procede legalmente. Yo les he explicado esto. Lo que pasa es que ellas quieren una declaratoria porque esa declaratoria a usted le da una carta abierta para ir a buscar fondos a cualquier otro lugar. Okay. Entonces yo siento que es la única razón, honestamente, perdón, porque incluso dicen que lo hizo el gobierno del PAC, el gobierno del PAC no lo hizo, y además ahí están las declaraciones de Patricia Mora donde dice yo no puedo porque no se puede, y además lo que voy a hacer es priorizar las políticas públicas en ciertos lugares, pero tampoco voy a poner plata porque no puedo. Nosotros le hemos inyectado a todo el tema de género durante esta administración casi 3 veces el presupuesto que se había inyectado en las campañas, o sea, nosotros tenemos recursos. Además, cuando ellas hicieron la manifestación, que llegaron como 35 personas al INAMO, nosotros las esperamos, las recibimos, hablamos con ellas y yo les dije, ¿qué proyectos traen? Díganme aquí y nosotros nos comprometemos a darle los recursos. Show me, o sea, muéstrenme los proyectos. Todavía estoy esperando y eso fue hace como 1 mes y medio. No hay un interés realmente. Yo siento que esto ya es un tema político. Como no les funcionó la marcha, a mí me duele porque hicieron hasta himnos, hasta bonitas, suenan las canciones contra mí. Y yo digo, qué bonito hubieran sido esas mismas canciones contra los femicidas, ¿verdad? Y como para generar conciencia, tanto creatividad desperdiciada. Como no les funcionó, se fueron a la Asamblea Legislativa, que ya ahí entra otro contexto, ¿verdad? Que ya es un tema muy, muy político. Obviamente no hacen una
una solicitud de censura porque no tienen los votos. Yo me he reunido con fracciones, yo les he explicado la ruta, lo han visto, los he invitado a las actividades, ellos saben lo que se está haciendo, entonces yo sé que no tienen ni la unidad, ni Nueva República se va a prestar a esto. Me duele de algunas personas de Liberación, pero bueno, ellos van con una línea política muy clara. Nosotros hemos trabajado pues bien con la presidenta de la asamblea en la parte de género, con Carolina Delgado, pero bueno, ya están pues en campaña, ya están en otro nivel, y como vieron que no podían, lo que hicieron fue pedir un apoyo a una moción para apoyar la solicitud de petición, y la petición es mi renuncia. Entonces yo me acuerdo que mi jefe me dijo, te voy a dar la cajita blanca, ¿qué vas a ir a hacer? No ocupas ir. Yo dije, sí, porque a mí me parece que aprobar una moción que pone en duda el trabajo, la integridad, porque es muy ofensiva, es directa ¿verdad? Uno todavía que cree que uno tiene, pues que uno habla de tú a tú, y llevo la carta y pido audiencia, entonces me dicen que no puedo hablar. A mí me sorprendieron dos cosas de ese evento. Primero, que un presidente de una asamblea legislativa de una manera unilateral decidiera que una ministra sin cartera no puede hablar. O sea, eso quiere decir que nunca una ministra de la mujer, mientras aquí no haya ministerio, va a poder hablar en una asamblea legislativa. Es un hombre y es un tema político, pero que en la asamblea legislativa más paritaria de la historia de Costa Rica, ninguna mujer se levantara a decir que aunque no estuviera de acuerdo conmigo, no me podían quitar el derecho constitucional como ministra a hablar. Para mí esa es una página negra en la historia de ese Congreso, porque es la primera vez que tenemos paridad. Y además de obviamente, por lógica, las oficialistas, doña Pilar, doña Ada y doña Paola, ninguna mujer se levantó a decir, aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo vote a favor de la moción para que la quiten, ella tiene derecho a hablar. Eso no lo hemos dimensionado, lo grave que fue, primero. Y segundo, que me llevaron a un cuarto a decirme que lo que me querían quitar era para vengarse de don Rodrigo, porque yo no le pongo cota y no le digo que se calle, que no les hable feo. O sea, entonces yo dije, ¿qué tiene que ver eso con los femicidios? Estamos hablando de esta moción, y las tres insistieron en que el problema mío era que yo no le había puesto límite al señor presidente. Entonces, es político. Igual ya la respaldó, ¿verdad? Sí, igual, pero es político. Entonces, por eso a uno le duele, porque por eso es que no avanzamos las mujeres, porque somos a veces nosotras mismas. ¿En qué país del mundo donde, o sea, y se los expliqué, vean, en Honduras hay un repunte, en Chile también tenemos situaciones gravísimas, en Sudamérica, de violencia de género? Por eso nos reunimos las ministras, porque es un tema general, o sea, en toda la región está afectando. ¿Acaso que hay Rodrigo Chávez en todos estos países? O sea, si bien es cierto, nosotros tenemos que lograr desarmar el tema de femicidios, trabajarlo, revisar perpetradores, la impunidad. Señoras, el 50% de los femicidios de este año, los sujetos perpetradores tienen un récord criminal, han estado en la cárcel, están procesados por violación, por homicidio calificado, por intento de homicidio, y andan libres. ¿Cómo vamos a frenar que un tipo de estos a su pareja, en una situación donde él maneja arma, donde ya ha estado en la cárcel, donde ya probablemente ha matado a alguien, lo haga? Es muy difícil. Claro. Y realmente esos son los temas que a nosotros son los que nos debería de estar preocupando, esa impunidad. Ayer me llamaba una compañera de Limón con la hija, que le vamos a dar atención. 7 años duró el juicio de esta madre, de esta hija, por la madre asesinada, y lo dejaron libre por falta de pruebas al femicida, que es el papá. Y ella dice, mi papá la mató, y yo sé que la mató. Entonces hubo mal proceso de recabación de pruebas, no hubo buena diligencia, al final el fiscal no tuvo la pericia y terminamos con una absolutoria, o como pasó con el caso de María Taxan. Gracias a Dios que ahora volvieron a perder la apelación, por dicha se confirma la sentencia, todavía va para casación, pero hemos tenido sentencias como la de la doctora Cedeño. ¿Acaso que nosotros hemos aleccionado? ¿Acaso que le estamos diciendo al perpetrador, todo el peso de la ley va contra usted? Si aquí andan por la calle libres, el caso de Rachel y Fernanda, 4 años y medio del juicio, y el tipo estuvo libre en la cárcel, en la calle, como si nada. Entonces yo creo que ahí ese es el llamado, porque al final de cuentas podemos hacer mucho en prevención. El que quiere seguir siendo violento hoy, porque hay que esperar que esta generación cambie, esperemos en Dios, pero el que quiere seguir siendo violento ahí, el mensaje de la justicia es, no pasa nada.
no pasa nada. Son tres flancos, ¿verdad? Infancias, la prevención, prevención, que es la única. Y ya cuando llegamos a este punto, medidas más fuertes y más contundentes. Ministra, vean, nos quedan 2 minutos, es que la conversación se me fue rapidísimo porque hemos hablado de todo. Usted termina, ¿verdad?, su gestión el 8 de mayo del 2026, por lo menos. ¿Qué le gustaría, entre todo eso que nos cuenta, de que está haciendo, ¿verdad?, desde el Ministerio de la Condición de la Mujer, desde el INAMU, qué les gustaría dejarle al país en medio de esta situación tan lamentable y tan preocupante que estamos viviendo? Les dejamos un nuevo INAMU, logramos aprobar la reestructuración con 4 nuevas áreas de trabajo, muy distinto, enfocado en atención a las mujeres, con regionalización, vamos a dejarle habilitada la unidad regional occidente, que la habían cerrado en el gobierno de Patricia Mora y nadie le hizo ningún drama. La vamos a habilitar de nuevo. Vamos a tener 7 delegaciones de la mujer en vez de una, que es lo que hay hoy, una en cada unidad regional. Los puntos violeta vinieron para quedarse, entonces van a haber 32 células del INAMU en ciudades como Siquirres, como Upala, como Puerto Viejo, como la zona de Brunca, por lo menos 7 hay en Brunca. O sea, esas son células donde la mujer puede ir y pedir ayuda e información del INAMU. Los vamos a dejar con una nueva call center en la línea 1125, con un nuevo app, que de ahí ellas pueden tener acceso a toda la información y a todos los temas. Van a tener un nuevo centro de investigación y desarrollo para generar política pública basada en la evidencia, en estadística, con un nuevo modelo de medición de las políticas públicas. Ese mecanismo va a ser otro, que ya lo aprobaron, lo tenían planeado desde hace 8 años, nadie quiso comerse la bronca, nosotros lo hicimos. Eso es lo primero. Y esperamos de verdad que haya un comportamiento diferente, con modelos de trabajo conjunto, que no solo depende de nosotras, ¿verdad? Depende del PAN y depende del Ministerio de Trabajo, depende del Ministerio de Economía, y ese trabajo de rectoría lo hemos logrado. Nosotros hoy tenemos presupuestación con enfoque de género, que nunca se había hecho antes. Por eso yo hoy le puedo decir que hemos invertido 211.350 millones de colones en género solo en el año 2024, porque eso es cómo visibilizar. Ahora, cómo ese dinero tiene impacto o no es la parte que sigue, porque ya vos sabes cuánto se está invirtiendo. Ahora hay que ver qué tanto está impactando o no. Nada más, yo tenía una pregunta por un tema que estaba viendo ahora, que hace un par de años me acuerdo que había una licitación que estaba promoviendo el INAMU para comprar localizadores. Nosotros tenemos. Sí. Me acuerdo que hace un par de años, perdí el seguimiento, la verdad, pero no sé si ya se implementó, si hay algún dato. Precisamente no hay datos. Nosotros pedimos una auditoría forense. En este momento ya está concluyendo la auditoría forense, porque se han venido pagando por muchos años el mecanismo, pero por ejemplo, por decirte algo, hay 1.200, 400 nunca los activaron, pero nadie las llamó para preguntar por qué no estaban activados. Y nosotros seguíamos pagando, porque cada uno se paga $14 por día. Digamos que son las cosas que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Están haciendo una auditoría. Ese es un modelo que funciona. Yo perfectamente puedo asegurar que salva vidas, porque lo he visto. Nosotros le salvamos la vida en diciembre pasado a una mujer gracias al mecanismo. Llegó la policía en 3 minutos y lamentablemente le quebró la mandíbula, pero no la mató, gracias a que llegó la policía. O sea, sí funciona. Hay un proyecto de ley que estaba por ahí, lo que pasa es que es de monitoreo, que es que le avise, ese es muy bueno. O sea, usted lo tiene y yo tengo un beeper, si usted se me acerca a mí se me alerta una alarma. Lo que pasa es que suena muy bonito, pero ocupas un equipo de monitoreo que te pueda avisar, que pueda activar la alarma, y eso ya tiene un costo. ¿Y la alarma le avisa a Fuerza Pública? Sí, okay. El de nosotros la alarma le avisa a Fuerza Pública, y recuerda que en el app ahora hay un botón de pánico también. Entonces ya también tenemos, y el app tiene botón de pánico, y el app de 911 tiene también botón de pánico. Esos son mecanismos que ayudan para por lo menos la atención inmediata. Eso obviamente fue un riesgo. Solo abrir el app del 911 implicaba más trabajo para Fuerza Pública, porque ya lo sabemos. Pero había que hacerlo para demostrar cuántos oficiales más ocupábamos, si no, nunca íbamos a poder seguir avanzando. ¿Y la auditoría lo que pretende es la que están haciendo? Ver el manejo que se hizo durante todo este tiempo, porque encontramos grandes debilidades en el modelo. Pero el modelo funciona. Lo que pasa es que hay que eficientarlo mejor,
¿verdad? O sea, a nosotros nos daría pánico saber que hay mujeres, por ejemplo, la señora de Cahuita que murió a principio de año, tenía el aparato, pero no lo tenía activado. Entonces nosotros estamos haciendo una investigación, ¿por qué si no lo tiene activado? ¿Quién la llamó? ¿Quién le preguntó por qué no lo tiene activado? Ese seguimiento lo tenía que haber hecho el INAMO. Entonces digamos que esas son cosas que va de la mano, no solo de darle a usted el aparato, ¿verdad? De esos 1.200, ¿cuántos sí están activos? En este momento creo que alrededor de 800. 800. Y 400 no. Y hay que averiguar por qué no están activos. Exacto, ¿verdad? Muchos Están en tal manos vez de porque mujeres. exactamente. Y que ustedes están revisando qué es lo que está pasando con esos 400. Exactamente. Porque además nos cuesta $14 al día, ¿verdad? Por mes. Por mes, ok. Por mes cada uno de estos Cada aparatos. uno de esos aparatos. Doña Cindy, muchas gracias. No había Mucho tenido el gusto. gusto de entrevistarla. Tiene un gran trabajo, tiene mucho que hacer, sin duda alguna. Pero yo insisto, ¿verdad? Esto no puede ser responsabilidad solo de una persona y tenemos mucho que cambiar como sociedad también. Así es. Y está en manos de todos. Y todos podemos hacer la diferencia. Totalmente. Nos vamos, Ale. Nos vamos y nos escuchamos en el próximo espacio de Punto de Encuentro.